Hay un movimiento silencioso ocurriendo ahora mismo y casi nadie se está dando cuenta. Las personas más lúcidas, más despiertas, más desarrolladas psicológicamente, se están retirando de la sociedad. No de forma airada, no de manera dramática, simplemente desapareciendo, abandonando las redes sociales, dejando carreras atrás, terminando relaciones, eligiendo el aislamiento en lugar de la convivencia social. Carl Jung lo predijo. Lo llamó el retiro necesario. Cuando alguien alcanza un nivel de conciencia psicológica tan profundo que continuar participando de la inconsciencia colectiva se vuelve físicamente doloroso. No metafóricamente doloroso. Literalmente, somáticamente, psicológicamente, doloroso. Voy a revelar por qué Jung creía que esta desaparición no es solo inevitable para las personas que despiertan. Es fundamental. ¿Por qué? Cuanto más consciente te vuelves, menos puedes tolerar la sociedad convencional. ¿Y por qué esto no es escapismo espiritual? No es evasión. Es el mecanismo de supervivencia de la psique cuando está rodeada de inconsciencia masiva. Si has sentido este impulso de retirarte, de desaparecer, de dejarlo todo atrás, Jung diría una cosa: no eres antisocial. Te estás volviendo demasiado consciente para el contenedor colectivo. Esto es lo que Jung comprendió y que lo explica todo. La sociedad funciona a través de la inconsciencia colectiva, ilusiones compartidas, proyecciones masivas, sombras acordadas por todos. Estos no son defectos en el sistema, son el sistema, y solo opera si todos participan inconscientemente. En el momento en que alguien despierta de verdad, no solo intelectualmente, sino psicológicamente, esa persona se convierte en una anomalía en la matriz. Puede ver las proyecciones en las que todos los demás están viviendo. Reconoce las sombras que todos están evitando. Comprende los juegos que todos juegan sin darse cuenta. Y una vez que lo ves, no hay vuelta atrás. Jung lo experimentó en carne propia. A medida que su conciencia se expandía, descubrió que la interacción social normal se volvía cada vez más insoportable. No por arrogancia, sino porque estaba despierto en una habitación llena de gente hablando dormida. Cada conversación le exigía fingir que no veía lo que veía, no saber lo que sabía, no comprender lo que realmente estaba sucediendo bajo la superficie. Esta es la maldición de la conciencia. Te vuelves psicológicamente solitario, incluso cuando estás físicamente rodeado. Estás hablando un idioma diferente, percibiendo dimensiones diferentes, operando desde una realidad diferente y el esfuerzo necesario para construir ese puente, para constantemente traducir entre tu conciencia y la inconsciencia colectiva a tu alrededor, se vuelve agotador. Entonces los despiertos comienzan a desaparecer, no porque odien la sociedad, sino porque permanecer en ella requiere que traicionen su propia conciencia. Cada día exige que finjan estar dormidos. Cada interacción requiere que disminuyan su luz. Cada relación pide que sean menos de lo que se han convertido, y eventualmente la psique dice: basta, retírate, preserva tu conciencia, deja de permitir que el inconsciente colectivo drene aquello por lo que has trabajado tanto para desarrollar. Y mira, si estás resonando con esto hasta ahora, hazme un favor. Dale like a este video, suscríbete al canal. Esto me ayuda a seguir trayendo contenido de este nivel de profundidad para quienes realmente están en este viaje de despertar, para quienes pueden ver más allá de la superficie. Jung descubrió algo perturbador. A medida que integras tu sombra personal, la sombra colectiva se vuelve insoportable de presenciar. Estás viendo una sociedad entera proyectando su oscuridad, negando que existe. Cuando has enfrentado de frente tu propia capacidad para el mal, ver a otros proyectar la suya en chivos expiatorios se convierte en una agonía. Cuando ya has integrado tu propia oscuridad, ver las proyecciones de sombra de la sociedad. El otro partido político es maligno. Ese grupo es el problema. Esas personas son lo que está mal. Se siente como presenciar una psicosis colectiva, porque eso es exactamente lo que es. Jung lo llamó la carga de ver. La persona despierta ve que la mayoría de los conflictos sociales son solo proyecciones de sombra. Las guerras son sombras colectivas chocando. Las divisiones políticas son proyecciones masivas. La indignación en las redes sociales es material de sombra colectiva buscando objetivos. Una vez que ves esto, participar se vuelve imposible. No puedes unirte a la turba cuando te das cuenta de que está cazando su propia sombra. No puedes elegir bandos cuando comprendes que ambos lados están solo proyectando. No puedes participar en la culpa colectiva cuando reconoces esto como inconsciencia colectiva.
Entonces te retiras, no porque te creas superior, sino por necesidad psicológica. Uno de los estudiantes de Jung lo describió perfectamente. Solía tener opiniones políticas fuertes. Luego integré mi sombra y vi que mis opiniones eran solo proyecciones. Ahora cuando veo debates políticos, veo dos grupos de personas proyectando violentamente su material inconsciente uno sobre el otro y llamándolo justicia o verdad. Ya no puedo participar, sería como entrar deliberadamente en una ilusión colectiva. Pero esto es lo que realmente está sucediendo. Los despiertos no solo están viendo la sombra colectiva, la están sintiendo. Cuando te vuelves consciente, te vuelves energéticamente sensible. Estar cerca de proyección de sombra inconsciente se siente como violencia psicológica. No es juicio. Es genuina incompatibilidad energética. Jung lo notó en su propia vida. Después de su individuación, estar en multitudes se volvió casi insoportable. No porque no le gustara a la gente, sino porque podía sentir el material inconsciente girando. Las proyecciones, represiones, sombras, todo creando una tormenta psicológica de la cual solo él parecía consciente. Por eso las personas despiertas desaparecen de las redes sociales primero. Es una máquina de proyección de sombra las 24 horas del día. Cada desplazamiento es un ataque de material inconsciente. Cada sección de comentarios es un ring de boxeo de sombras. Para alguien que ha integrado su sombra, es como ser obligado a ver gente golpeándose a sí misma mientras culpa a otros por los moretones. La segunda intuición de Jung. Una vez que individúas hacia tu yo auténtico, interpretar tu persona se vuelve imposible. Y la sociedad no exige nada más que interpretación de persona. Antes del despertar jugabas los juegos sociales sin pensar. Sonreír cuando se esperaba, decir las cosas correctas. Interpretar tu papel. Pero una vez que has tocado tu yo auténtico, esa verdad más profunda, más allá de todas las máscaras, volver a la interpretación de persona se siente como muerte psicológica. Cada situación social exige interpretación. La persona del trabajo, el papel en la familia, la identidad en redes sociales, las opiniones aceptables, las emociones apropiadas. Para alguien que todavía está identificado con su persona, esto parece normal. Para alguien que ha encontrado su yo, esto se siente como asfixia. Jung lo descubrió en la experiencia personal. Después de su confrontación con el inconsciente, ya no podía interpretar al psiquiatra suizo adecuado. No podía fingir que estaba de acuerdo con opiniones colectivas que veía a través de ellas. No podía mantener relaciones que requerían que fuera falso. Entonces se retiró a Bollingen, su torre a orillas del lago, donde podía ser auténticamente él mismo. Esto no es antisocial, es pro-auténtico. La persona despierta no está rechazando la sociedad por ira. Es incompatibilidad. Se ha vuelto demasiado real para entornos que exigen falsedad. Demasiado auténtica para espacios que demandan interpretación. Demasiado entera para contenedores que solo aceptan fragmentos. Una de las pacientes de Jung, una ejecutiva exitosa que había pasado por la individuación, describió la imposibilidad así. Me siento en reuniones de directorio y todos están interpretando sus papeles de ejecutivo, diciendo lo que los ejecutivos deberían decir, pensando lo que los ejecutivos deberían pensar. Ya no puedo hacerlo. Es como si me pidieran fingir ser alguien que nunca fui. Mi yo auténtico no tiene voz en esa sala. Solo mi persona la tenía. Y murió. No renunció de forma dramática. Desapareció silenciosamente, haciendo la transición durante meses. Se mudó a un pueblo pequeño donde podía ser real en lugar de exitosa. No por fracaso, sino por el éxito de haberse encontrado a sí misma. Esto está sucediendo en todas partes. Los despiertos están dejando carreras que exigen interpretación de persona, terminando relaciones basadas en falsos yoes, abandonando círculos sociales que demandan máscaras. No están fracasando en la sociedad, están teniendo éxito en la autenticidad. Y ese éxito hace que la participación social sea imposible. Esto es lo que Jung comprendió energéticamente. Mantener conciencia en un ambiente inconsciente requiere una energía psicológica tremenda, y las personas despiertas se están dando cuenta de que no es sostenible. Piensa en lo que la persona consciente tiene que hacer en la sociedad normal. Filtrar constantemente proyecciones inconscientes, mantener fronteras contra vampiros energéticos, traducir entre profundidad y superficie, sostener su frecuencia mientras está rodeada de estática, procesar no solo su propio material, sino el material inconsciente que todos están filtrando. Jung llamó a esto trabajo psicológico.
el trabajo invisible que las personas conscientes hacen solo para existir en espacios inconscientes. Es agotador. Cada interacción requiere que no reacciones a proyecciones. No absorbas material inconsciente de otros. No seas arrastrado a dramas colectivos. No coincidas con la frecuencia inconsciente alrededor. No traiciones tu verdad para mantener la armonía. Para las personas inconscientes, esto no es trabajo. Están fluyendo con la corriente colectiva. Para las personas conscientes, es como remar contra corriente en un tsunami de inconsciencia. Eventualmente tienes que salir del agua o ahogarte. Jung notó que sus pacientes más conscientes desarrollaban fatiga crónica, enfermedades misteriosas, depresión, no por patología personal, sino por el agotamiento de mantener conciencia en ambientes inconscientes. La cura no era terapia, era el retiro de los ambientes que los drenaban. Una mujer, una maestra que había despertado a través de años de trabajo interior, desarrolló fatiga crónica severa. Los exámenes médicos no mostraban nada malo. A través del análisis con Jung se dio cuenta. Estaba gastando una energía masiva manteniendo su conciencia mientras estaba rodeada de colegas y estudiantes inconscientes todo el día. No estaba enferma. Estaba energéticamente agotada. Cuando dejó la enseñanza y se mudó a una cabaña en medio de la naturaleza, su energía volvió en semanas. No por el descanso, sino por ya no tener que mantener conciencia contra la presión constante de la inconsciencia colectiva. Mira, si estás resonando profundamente con este mensaje, necesito pedirte algo. Comenta una palabra aquí abajo. Solo escribe retiro. Esto me ayuda a entender cuántas personas están viviendo exactamente lo que estoy describiendo aquí. Y sabré que tú también estás en este viaje, que no estás solo en esto. Por eso las personas despiertas desaparecen en la naturaleza, en la soledad, en pequeñas comunidades conscientes, no para escapar de la responsabilidad, sino para preservar la conciencia por la que han trabajado tanto para desarrollar. Comprenden que la conciencia es preciosa y finita, y gastarla en interacciones inconscientes es como echar agua en la arena. Jung identificó este retiro como arquetípico, la fase del ermitaño que toda persona individuando necesita entrar. No permanentemente, pero necesariamente. La psique requiere soledad para integrar lo que la sociedad fragmentaría. El arquetipo del ermitaño no trata sobre misantropía, trata sobre necesidad psicológica. Cuando te estás transformando a un nivel fundamental, necesitas espacio lejos de influencias que te jalarían de vuelta a los patrones antiguos. Necesitas silencio para escuchar tu voz interior. Necesitas soledad para integrar sin interferencia. El propio Jung pasó por fases profundas de ermitaño. Sus años en Bollingen no eran vacaciones. Era necesidad psicológica. Necesitaba distancia de la conciencia colectiva para desarrollar conciencia individual. Necesitaba separación de las proyecciones de otros para comprender sus propias profundidades. Esto es lo que está sucediendo con las personas despiertas ahora. No están desapareciendo porque son débiles o antisociales. Están siguiendo un patrón arquetípico que la individuación requiere. La fase del ermitaño es cuando la sombra se integra sin presión social para reprimirla. El yo emerge sin demandas de persona. La sabiduría interior se desarrolla sin ruido externo. La transformación psicológica se completa sin interrupción. Pero esto es lo que Jung enfatizó. La fase del ermitaño no es escape, es preparación. La persona despierta no se retira para abandonar la sociedad, sino para desarrollar algo que la sociedad necesita. Están gestando sabiduría, integrando verdad, convirtiéndose en lo que Jung llamó peces de acuario, seres que se han adaptado a profundidades que otros no pueden alcanzar. Uno de los analizandos de Jung, un filósofo, desapareció de la vida académica por 3 años. Todos pensaron que había tenido un colapso nervioso, había tenido una ruptura hacia arriba. En la soledad integró insights que habrían sido imposibles mientras mantenía su persona académica. Cuando volvió, trajo ideas revolucionarias, pero solo pudieron emerger en el retiro del mismo sistema que eventualmente transformarían. La fase del ermitaño parece desaparición, pero en realidad es profundización. La persona despierta no está huyendo, está yendo más profundo de lo que la sociedad permite. Está haciendo el trabajo que solo puede hacerse en soledad, desarrollando la conciencia que eventualmente puede ayudar al colectivo, pero solo después de que esté completamente formada. El insight final de Jung ofrece esperanza.
Los desaparecidos no se quedan perdidos para siempre, pero cuando regresan, regresan de forma diferente, no para participar en la inconsciencia, sino para ofrecer conciencia a aquellos listos para recibirla. Los despiertos que desaparecen están siguiendo el viaje del héroe. Retiro, transformación, retorno con regalos, pero el retorno no es a la sociedad normal, es a los márgenes, a los bordes, a los espacios donde la conciencia puede existir sin compromiso. Se convierten en lo que Jung llamó habitantes de las fronteras, presentes pero no participando, disponibles pero no absorbidos. Pueden regresar como artistas creando profundidades auténticas, sanadores trabajando con individuos listos para despertar, maestros compartiendo con pequeños grupos de buscadores, escritores ofreciendo mapas para otras almas que desaparecen, guías para aquellos que están comenzando su retiro, pero nunca vuelven al mainstream. No pueden. Una vez que has individuado, no puedes desindividuar. Una vez que te vuelves consciente, no puedes fingir inconsciencia. Una vez que te has encontrado a ti mismo, no puedes vivir desde la persona. Jung observó este patrón repetidamente. Sus pacientes que completamente individuaron rara vez volvieron a las vidas anteriores. Crearon nuevas, más simples, más silenciosas, más auténticas. Encontraron formas de contribuir sin sacrificar conciencia. Aprendieron a dar sin ser consumidos. Una paciente, una terapeuta que desapareció por 2 años, volvió no a la práctica tradicional, sino a trabajar con un pequeño grupo de individuos pasando por emergencia espiritual. Ya no podía hacer terapia general, solo trabajar con aquellos experimentando lo que ella había experimentado. Su práctica era minúscula, pero profunda. Era invisible para la sociedad mainstream, pero un salvavidas para aquellos despertando. Este es el modelo. Las personas despiertas desaparecen de la sociedad de masas, pero aparecen en bolsones conscientes, creando estructuras paralelas, construyendo alternativas, ofreciendo profundidad a aquellos que buscan, mientras permanecen invisibles para aquellos que no buscan. Jung creía que esto era evolución en acción. No todos despiertan al mismo tiempo. Los pioneros desaparecen primero, crean nuevos espacios, luego se convierten en faros para la próxima ola. Lo que parece abandono es en realidad arquitectura, construyendo las estructuras que apoyarán el despertar colectivo cuando esté listo. Déjame sintetizar el cuadro completo de Jung sobre por qué las personas espiritualmente despiertas están desapareciendo. Ya no pueden tolerar la sombra colectiva que la sociedad inconsciente proyecta. Su yo auténtico no puede interpretar la persona que la sociedad demanda. La energía necesaria para mantener conciencia en espacios inconscientes se vuelve insostenible. Entran en la fase necesaria del ermitaño que la individuación requiere. Eventualmente regresan, pero solo a los bordes conscientes, no a los centros inconscientes. Esta desaparición no es fracaso, es evolución, no es debilidad, es sabiduría, no es abandono, es necesidad arquetípica. Los despiertos están siguiendo un patrón tan antiguo como la conciencia misma: retirarse, transformarse, regresar transformado. La sociedad experimenta esto como pérdida, abandono, hasta traición. ¿A dónde fueron todas las personas conscientes? ¿Por qué las voces más sabias se están volviendo más silenciosas? ¿Por qué los despiertos están abandonando al colectivo cuando más los necesita? Pero Jung diría que no están abandonando al colectivo, están preparando algo para él. En su retiro, están desarrollando lo que la conciencia colectiva aún no está lista para recibir. En su desaparición, están creando espacios para que otros desaparezcan. En su silencio, están gestando palabras que el colectivo aún no puede oír. Si estás sintiendo la atracción de desaparecer, Jung querría que supieras esto. No es escapismo espiritual, no es evasión, es necesidad psicológica. Tu conciencia se ha desarrollado a un punto donde participar en la inconsciencia colectiva ya no es posible sin traicionarte a ti mismo. El retiro que estás sintiendo no es antisocial, es arquetípico. No estás abandonando la sociedad, estás siguiendo el camino del ermitaño que toda persona individuando necesita recorrer. No eres débil por ser incapaz de tolerar la inconsciencia, eres consciente. La conciencia requiere condiciones diferentes al sueño. Permítete desaparecer, no para siempre, pero por ahora. Encuentra tu Bollingen, sea soledad física o distancia psicológica. Deja de gastar tu conciencia en interacciones inconscientes.
Deja de interpretar para audiencias que no pueden verte. Deja de traducir tu profundidad en términos superficiales. Tu desaparición no es egoísta, es necesaria. El colectivo necesita personas que hayan completamente individuado, más de lo que necesita personas que participen parcialmente. Necesita profundidad más que superficie, autenticidad más que interpretación, conciencia más que conformidad. Y cuando regreses, si regresas, regresarás con regalos que solo pudieron ser desarrollados en la desaparición. Ofrecerás lo que no podía ser ofrecido mientras mantenías falsa pertenencia. Hablarás verdades que no podían ser dichas mientras interpretabas aceptación. Las personas espiritualmente despiertas están desapareciendo, porque eso es lo que el despertar requiere, no permanentemente, pero necesariamente, no por odio, sino por amor, amor por la verdad, conciencia, autenticidad, amor que dice necesito volverme completo, incluso si eso significa estar solo. Jung lo diría así. Desaparece conscientemente, retírate con propósito, usa tu fase de ermitaño para integración, no aislamiento, y recuerda, tu desaparición está preparando algo. No estás dejando al colectivo, estás siendo pionero donde eventualmente necesitará ir. Si estás desapareciendo o sintiendo la atracción de retirarte, suscríbete a este canal. Aquí exploro insights de Jung para quienes están recorriendo el camino de la individuación. Guarda este video para reescucharlo en 7 días, porque este mensaje tendrá aún más sentido a medida que proceses todo esto. Y compártelo con alguien que sepas que está pasando por esto también. A veces solo necesitamos saber que no estamos solos en este viaje. Recuerda esto. Tu desaparición no es abandono, es evolución. Y el colectivo necesita individuos evolucionados, más de lo que necesita participantes conformados.